Hay algo en mi habitación. Puedo contar que normalmente desde que tengo conciencia en mi casa siempre vi cosas o me sucedieron cosas paranormales. Para darles contexto, yo una vez de niño estaba en mi habitación, la puerta daba hacia la cocina y sucedían las cosas típicas de que se caigan cuadros o elementos de la cocina. La cosa es que, siempre que sucedía algo así, yo siempre traté de ignorarlo y hacer como que no vi y no pasó nada, por miedo de que sucediera otra cosa. También en mi habitación de pequeño, en aquel entonces no tenía puerta sino una cortina, la cual a veces se veía como que alguien pasaba y la agarraba de un lado y la movía, pero cuando iba a ver quién fue, no había nadie, y tampoco era el viento, ya que se veía realmente como si alguien lo agarrase y lo moviese. Después de mucho tiempo, mis padres consiguieron dinero y ampliamos la casa, así que donde era la cocina hicimos una habitación que es mi habitación, donde estoy actualmente. ¿Y qué pasa? Yo siempre supe que en la zona de la cocina siempre había algo, y desde que estoy acá lo he notado mucho más, por diferentes cosas que me han pasado. Por ejemplo, cuando voy a dormir apago las luces y se escucha sonidos de que se caen cosas, o siento una presencia en la habitación. Mientras estaba acostado sentí que me apretaron la pierna contra la cama y también un tirón en la remera. Como normalmente hago y siempre hice, fue ignorarlo y no hacer caso. Otro caso es que estaba ahí y de la nada vi, como una bolsa de plástico empezó a levitar, como si algo la estuviese levantando, y no había viento ni nada por el estilo, para que sucediera eso. Nos perdimos en la carretera. Algo nos encontró. Conozco a esta carretera mejor de lo que me conozco a mí mismo. Sé cada centímetro de las 250 millas de la Interestatal 85. Sé que toma aproximadamente unas 3 horas y 26 minutos el manejar al oeste desde Charlotte hasta Atlanta y un promedio de 3 horas y 29 minutos el hacer el mismo viaje en dirección al este. Sé el precio de la gasolina de una docena de gasolineras y la fecha de cierre de cada puesto de comida rápida y cena grasosa. Sé sobre cada una de las curvas en las colinas y cada tramo de pinos y robles. Conozco las negras extensiones de las noches en inviernos y el calor húmedo de la brisa de verano. ¿Y saben por qué sé todo esto? Porque ahora son mi vida, sé los nombres de cada salida en el oeste y este. Batesville, Poplar Springs, Spartanburg. Simplemente las marco en mi cabeza conforme les paso, pero la salida de Silver Creek Road nunca está entre ellas. En 3 años de este ciclo sin final, nunca ha aparecido de nuevo. Y si empiezo a dudar que lo vaya a hacer, entonces no me va a quedar nada. La salida de Silver Creek Road no aparece en ningún mapa, o por lo menos, ya no aparece. Quizá en algún tiempo en el pasado lo hizo, pero como el mismo camino, ha sido borrado de la tierra y de toda memoria o registro. En un inicio, pasé días largos y llenos de ansiedad viendo mapas antiguos y documentos de planificación urbana, buscando en vano por cualquier signo o mención del camino o de la salida que yo sabía había tomado. Cuando no había nada más en las bibliotecas y los registros públicos para consumir, no oficial civil al cual interrogar, entonces decidí tomar el volante. He pasado por 2 carros y quemado por mis ahorros y ahora sobrevivo en un puñado de cartas de crédito que se desvanecen rápidamente. No tengo domicilio al cual lleguen las facturas y ni la más mínima intención de pagar y he estado llenando mi vehículo con galones de plástico para gasolina, mientras las tarjetas aún son aceptadas. Cuando esta vieja carcaca ya no pueda más, supongo que voy a tener que aprender a pedir aventón. Tomé por primera vez el camino de Silver Creek hace 3 veranos, en esa noche estaba con Bárbara. Solo tengo destellos del recuerdo de ese viaje, sus rizos negros bailando en la brisa del atardecer, su sonrisa chimuela y pecas y la noche de verano cayendo sobre nosotros. Habíamos tomado ese camino varias veces, entre nuestro apartamento en Atlanta y el de su hermano en Charlotte. No había nada especial esa noche.
Solamente se nos acabó la gasolina y tomamos la primera salida que encontramos. Nunca podré olvidar el pasar debajo del anuncio de verde con blanco que decía salida y a la curva a un lado del camino, el camino, cambio de la luz y el ruido de la carretera a una espesa obscuridad entre los pinos. Nada especial para separarlo de cientos de otros caminos de campo, pero conforme las luces del carro tocaban la oscuridad, una inquietud inexplicable corría por mi cuerpo. Los altos pinos parecían negros aún, con la luz de mi camioneta, y el camino comenzó rápidamente a degradarse, volviéndose tosco e uniforme a unos cuantos kilómetros. Todo el sonido de la carretera parecía ser devorado a nuestras espaldas y no podíamos ver ningún tipo de iluminación enfrente. Mis tripas comenzaron a congestionarse y volteé a ver a Bárbara. Ella tenía sus piernas envueltas enfrente de su pecho y me veía con una ceja alzada y una pequeña sonrisa chimuela. Su valor deshizo la inquietud que se había estado formando en mí. Seguí viendo el camino y súbitamente comencé a sentir una presión aguda en mi pecho. Enfrente de nosotros, iluminado por la camioneta, el camino terminaba. Había un pequeño campo de tramos de asfalto, pero entonces el bosque consumía todo rastro bajo una legión de pinos. Algo relucía entre los árboles y traté de ver qué era entre la oscuridad. Era el cromo de un parachoques aún adjunto a un carro oxidado completamente rodeado por esos pinos. Una ola de pánico y desorientación me sacudió y mis nudillos se pusieron blancos mientras tomaba el volante. Bárbara puso su mano en mi hombro y apretó levemente John y ella dijo firmemente: necesitamos darnos la vuelta ahora, cariño. Había un flaqueo en esa última palabra mientras la extraña oscuridad parecía ahorcarnos. La escuché tomar respiros agudos y comencé a girar el volante cuando me di cuenta de lo estrecho que se había vuelto el camino. Habían sido 2 carriles cuando comenzamos, estoy seguro de esto, pero ahora el bosque parecía estar presionando contra ambos lados de la camioneta, demasiado angosto para dar una vuelta. Podías sentir mi frente palpitar y puse la camioneta en reversa. Los troncos de los árboles rasparon contra ambos lados y sonidos de ramas y corteza arañándonos llenaron el aire. Bárbara seguía con sus manos en sus rodillas, calmada y segura aún cuando el pánico me estaba asfixiando. Podía ver la carretera unos momentos después. Una pequeña y tenue nube de iluminación comenzó a alzarse a nuestras espaldas. El bosque pareció abrirse como una cortina. Bárbara soltó el respiro que había estado sosteniendo y soltó una risita. Sentí el alivio recorriendo mi cuerpo. Volteé para ella para compartir sonrisas. Miré sus ojos negros cuando las sirenas sonaron y las luces azules y rojas brillaron entre las ventanas. La patrulla estaba parada en el centro del camino, silenciosa e inclinada como un depredador. Las luces rojas y azules adornaron la calle con extrañas sombras. Conforme apagué el carro escuché el fuerte azote de la puerta de la patrulla y escuché las pesadas pisadas en el camino acercándose a nosotros. El ver a un oficial de policía debería de haber traído un grado de normalidad, pero esta noción comenzó a disminuir conforme se acercó entre la oscuridad. No tenía una lámpara y vi que tenía guantes por el retrovisor mientras lo veía acortando la distancia. Estaba vestido en atuendos para el invierno y utilizaba gafas de sol a pesar de ser noche. Cuando estaba junto a la ventana me di cuenta de lo alto y delgado que era. Credencial de manejo, por favor. Su voz era extraña y espesa y sus labios parecían moverse de una manera que no corresponde a lo que decía. Los sonidos de la noche de verano parecían desaparecer, no había viento en los pinos, ni zumbido de insectos. Estaba hipnotizado por lo extraño que parecía que estaba viendo una absurda imitación de un ser humano, como si un niño le hubiese dibujado. Todo esto era tan loco y extraño que me volví a preguntar si estaba soñando bajo algún efecto. Podía ver que no tenía placa y estaba vestido en ropa simple y sin ningún diseño.
Esos sentimientos de miedo y pánico parecieron activarse al mismo tiempo dentro de mí. Mi instinto animal de huir, de peligro hizo que moviese mis manos a las llaves. Él fue más rápido. Un guante negro se estrelló contra mi cara y sentí una cegante explosión en mi ojo izquierdo. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Recuerdo vagamente que él me arrastró afuera de la camioneta. Su tacto parecía quemar más que un motor. Recuerdo escuchar los gritos de Bárbara y vistazos de su lucha antes de que esos inhumanamente largos y delgados la tomasen. Uno de sus guantes se cayó en el momento y pude ver una mano pálida como un cangrejo de mar profundo, cada pata con una punta negra y curva. El mundo estaba flotando a mi alrededor salvaje e indefinible y yo estaba peleando para mover mi cuerpo. Bárbara estaba inerte en sus brazos mientras el maldito se aproximaba a mí de nuevo. Logré débilmente ponerme de pie. Nuestras miradas se cruzaron entre las luces azules y rojas y ahora lo veía como era, no parecía un ser humano en lo absoluto. Su pálida imitación de una persona ahora se estaba alargando y sacudiendo salvajemente en una silueta irreconocible. Entonces hizo algo muy humano, me mostró una sonrisa revelando hileras de blancas y delgadas agujas. No recuerdo qué ocurrió, pero lo que siguió fue yo corriendo, mareado y en la carretera de alguna manera. Estaba ahí en medio de la nada cuando el animal dentro de mi serio y mi mente racional tomó el control. Cobarde fue lo que ella dijo. Mis piernas al fin se detuvieron y la súbita y dolorosa culpa inundó mis pulmones como líquido cortando mi respiración. La cara de Bárbara aparecía en mi mente y lo único que sentía era vergüenza y culpa asfixiándome. Fue entonces cuando el carro me impactó, resbalando entre chillantes llantas salí volando y fui arrastrado por el concreto, impactando el trasero de mi cráneo. Desperté 3 días después, envuelto en yeso y inundado de morfina. Gaffney, Blacksburg, Kings Mountain. Las salidas siguen pasando, y cada una reduce la chance de encontrar la salida del camino Silver Creek en este viaje. Fue imposible aceptar eso en esos primeros días frenéticos mientras investigaba y veía que el camino Silver Creek simplemente se había desvanecido y sin ninguna otra elección yo hice el mismo camino, cuidadosamente leyendo cada signo. Cuando no le encontré o no se manifestó, yo empecé a hacer el viaje de nuevo, esta vez de noche. Y entonces de nuevo en una estación diferente. Es curioso, pero hay un tipo de nirvana en la repetición. Los patrones familiares, fáciles de predecir, dan un sentimiento de orden. El orden inmovible de la tierra, el desfile de pueblos y árboles es reconfortante mientras sigue erosionando mi esperanza. La mayoría de los días, puedo creer y aceptar que Bárbara ya no está y no va a volver. Siempre está la duda, esa aguja de esperanza en el pajar de la agonía, pero nunca se siente concreta. Hay una cosa en la que no me puedo rendir, apareció una vez y tiene que aparecer de nuevo. ¿Y si puedo encontrar a esa maldita imitación pálida de un humano? Le voy a poner unas balas encima. Si eso no funciona, solo necesito unos momentos para encender los botes de gasolina y prendernos como un sol. Se lo juro a las estrellas, nunca voy a dejar de buscar.